pregunta, hoy con la ex procuradora, ex diputada, ex candidata presidencial y ahora decana de la Facultad de Derecho, Ana Matilde Gómez. Bienvenida, diputada. Vamos a hablar hoy de varias cosas. Empezamos por la Asamblea Nacional. El jueves cerraron las sesiones. Quisiera saber su evaluación, su balance de estos meses. Bueno, muchas gracias, Flor, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos tus seguidores en este programa. Yo diría que el balance es negativo porque hay una agenda anticorrupción, hay una agenda de atención a realidades estructurales del país que demandan cambios fundamentales para poder enderezar el rumbo que no se han debatido en la Asamblea, que es el foro político por naturaleza y donde debería estarse planteando estos debates. Hay temas como el reglamento interno que se prometieron y no se ha cambiado, que se necesita una reforma profunda a ese reglamento. El tema del conflicto de intereses, vimos que se presentó tardíamente la extinción de dominio y que es importante, pero que como ese, otros, la reforma fiscal que necesita el Estado panameño y otros debates de fondo. Yo creo que hay una desvinculación entre los debates que se dan en la Asamblea y la realidad nacional que no tiene necesariamente que ver con que se pueda responder a todas las demandas sociales o que los fenómenos sociales que están ocurriendo se tengan que resolver a partir de una respuesta legislativa. Pero allí deben darse los debates políticos. Por otro lado, sí tuvieron tiempo para pasar leyes como la creación del Día del Electricista, la profesión de los inadaptados sociales, el Festival del Violín y el Toro Algo de Pedací. ¿Cuál es el fondo de estos proyectos politiqueros, demagogos? Estos proyectos lo que responden es al propio sistema electoral que tenemos. Estas son las consecuencias del localismo de la elección de un diputado. Nosotros ya deberíamos estar pensando en tener diputados provinciales, diputados nacionales, y que todo el trabajo de incentivo folclórico, todo el trabajo que tiene que ver con resaltar las tradiciones de las regiones, distintas regiones del país, se viera a través de los gobiernos locales. Hay que fortalecer la ley de descentralización, fortalecer los gobiernos locales y permitir que ellos empoderen sus regiones. Sí, todavía vemos diputados regalando huevos y hot dogs. Y que es parte del apalancamiento del sistema político partidista panameño. Está apalancado actualmente en el clientelismo. El clientelismo es lo único que está sosteniendo la partidocracia porque ya se desvinculó de las ideologías. Más allá de que deba haber pluralismo ideológico, y yo creo en eso, el problema es que hay fraccionamiento dentro de los propios partidos, porque no sé, como lo importante es que cada facción que surge tenga sus electores para que voten en sus internas, entonces se ha producido como un resquebrajamiento de la unidad ideológica que hacía que las personas entraran a los partidos. No hay formación política tampoco, así que lo único que lo sostiene es precisamente la respuesta clientelar. Puede ser esta por nombramiento, puede ser esta por proyectos de ley, puede ser esta por distintas razones que solamente responden a necesidades inmediatas. Y justamente eso es lo que hace que la presidencia de la Asamblea sea un cargo tan apetecido. En estos 2 meses, los diputados van a estar negociando para elegir el 1 de julio al nuevo presidente de la Asamblea. ¿Qué espera usted de ese proceso? No, absolutamente nada de cara a lo que realmente necesita el país, porque haberlo vivido adentro, lo puedo decir, eso siempre es un pulseo político de la fuerza política que gobierne. La fuerza política que no necesariamente tiene que ser la que está en el Ejecutivo. La fuerza política dominante. Este es un problema de naturaleza político, lo que se da en la Asamblea. Por lo tanto, entendiendo esa naturaleza, sabemos que su respuesta no puede ser otra que una respuesta política. Y esa respuesta va a venir dada por quien tenga la fuerza para imponerse y la fuerza para mantenerse. Así que en ese sentido no se Usted puede fue esperar nada diferente. independiente. ¿Cuál es para usted el desempeño de la bancada independiente? ¿Se los ha comido el sistema? El sistema los tiene muy limitados definitivamente porque lo único que pueden hacer con fuerza es alzar su voz. Y por lo menos eso aspiramos a que no dejen de hacerlo, porque gracias a la denuncia de ellos conocemos muchas cosas que pasan, pero definitivamente siguen bloqueados por un sistema que todavía no reconoce la importancia de la excepción a la regla. Es decir, que los independientes deban estar representados sin que eso signifique el fin del sistema partidista o político partidista,
sino que en la sociedad panameña confluyen diferentes actores y es importante que todos estén representados en la Asamblea Nacional. La política es el arte de negociar, pero ¿hasta qué punto se puede negociar sin perder los valores? Sí, bueno, eso es lo principal. Las negociaciones tienen que ser de cara a los objetivos que se buscan y los objetivos tienen que ser siempre superiores al interés personal. En la medida que se negocie sobre la base de beneficios personales, eso no es más que una transacción comercial o mercantil. Lo importante es que haya un proceso de debate, argumentación y convencimiento producto del objetivo superior que se busca y usted podrá ceder sin tener nunca que sacrificar los principios. ¿Qué quiero decir con esto? Usted no busca el apoyo de un proyecto de ley sobre la base de firmar cualquier otro o de firmar lo que sea que le pongan por delante para que le puedan así apoyar el suyo porque usted está convencido que el suyo es bueno. Es preferible que se lo rechacen, que se lo destruyan o que se lo ataquen, se lo minimicen, se lo ridiculicen, pero usted no endose su conciencia respecto a un proyecto de ley que no tiene un fundamento o más bien no tiene la importancia, la validez, la legitimidad y la eficacia que necesita como norma jurídica que es para poder nacer a la vida. Hablando de eso, ¿cuál es la relación en este momento entre el legislativo y el ejecutivo y cómo impacta eso en la gobernabilidad? Sí, bueno, hay un impacto negativo. Yo observo, y creo que otros observadores sociales podrán coincidir, que hay una desvinculación entre el ejercicio del gobierno y la fuerza política que lo sustenta, porque muchas veces la crítica, el cuestionamiento y el rechazo viene precisamente de la fuerza política que debería ser la que sustente las decisiones que políticamente se toman en la gestión de gobierno. El manejo del Estado tiene un reclamo importante que es de responsabilidad, honestidad, pero sobre todo de capacidad. Y esa capacidad no es solo intelectual, es de capacidad política. Y esa capacidad política lo que significa es tener la aptitud para entender la naturaleza de los problemas que se presentan para dar la respuesta adecuada. Entonces, para eso se necesita que el brazo político de quien gobierna respalde esas actuaciones. Y muy por el contrario, lo que muchas veces vemos, porque también es importante observar que no hay una buena oposición al gobierno articulada como debe ser, entonces lo que tiene es cuestionamientos, no oposición como tal, pero tiene cuestionamientos, a veces incluso hasta irrespetuosos, a veces hasta que son, como quien dice, más populistas o más politiqueros que reales de su propio partido. Así que ahí hay una desvinculación, hay como darle la espalda a su brazo político y eso puede traer problemas de gobernabilidad. Hablando de brazo político, a mí me gustaría saber, antes de ir a cambio, rapidito, cómo ve el panorama electoral al día de hoy. Sé que es muy temprano, pero las fichas están alineándose, está todo muy revuelto. ¿Cómo lo ve usted a hoy? Bueno, hoy lo veo complicado porque pareciera que solamente habría dos fuerzas políticas importantes, la que en el momento detenta poder, que siempre es una fuerza real de poder Claro. porque tiene en este momento el poder político, y la única que le puede hacer contrapeso, y lamentablemente eso sería un retroceso tremendo para el país porque sería volver a los brazos de quien trajo la impronta mafiosa en la gestión gubernamental. Vamos a un cambio, ya volvemos y vamos a andar un poquito en esto. No se vayan, esto es Flor Misrachi Pregunta, hoy con Ana Matilde Gómez, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Santa María la Antigua. Ya de vuelta en Flor Misrachi Pregunta, hoy con Ana Matilde Gómez, decana de la Facultad de Derecho de la USMA. Hablábamos en el bloque anterior de las fuerzas políticas dominantes para las elecciones del 2024 y básicamente usted piensa que la fuerza estaría dividida entre el PRD y Ricardo Martinelli. ¿Usted volvería a correr? Como tú dijiste inicialmente, es temprano. Yo en este momento no tengo aspiraciones electorales, pero siempre los actores políticos, y todos lo somos, y los que de alguna manera ya hemos estado, no lo dejamos de ser, uno tiene que seguir observando para saber cuándo es el momento en que uno tiene que actuar. O sea, Yo, no quedó cura de espanto, le quedó como el bichito ahí. sí, exacto. Lo que sí quedé muy entendida de que yo no estoy dispuesta a ganar a cualquier costa. Es decir, no soy una persona que está dispuesta a claudicar en sus principios solamente para lograr un objetivo de carácter político Y usted coyuntural. ya vio lo duro que es correr como Es muy independiente. duro. ¿Usted pensaría correr bajo un partido? Lo que ocurre es que hay que ver si algún partido quisiera poder entender que yo sería una persona que no claudicaría en sus principios, que no estaría dispuesta a hacer cualquier cosa para ganar. Y entonces,
pareciera que ahí hay como un binomio complicado, ¿no? Sí, ¿y quién de los opositores está haciendo real oposición ahora mismo? Es que mire, lo que más necesita una democracia para fortalecerse y un gobierno para mantenerse es tener una verdadera oposición articulada y Panamá no lo tiene. Es decir, tenemos voces disidentes, claro que sí, tenemos figuras que salen, disentimos, personas que podemos salir y explicar, oponernos a un hecho o a tal cual evento o hablar en contra de una u otra acción. Pero eso no significa que haya una oposición articulada como tal y eso todavía hace falta y es muy necesario. En democracia es tan importante quien gobierna como quien puede liderar una oposición articulada y seria, madura, obviamente. No golpear solamente para decir que estoy en oposición, sino realmente de cara a las propuestas que uno pueda ir escuchando como ciudadano para entender que hay alternativas a lo que se nos está ofreciendo. Pero oposición articulada usted dice que no hay, pero ¿quién está haciendo más oposición verdadera y coherente al gobierno? Digamos, ¿Rómulo, No, Blandón es que o Lombana? no se trata de personajes porque ninguno es sistemático, no lo hacen con una propuesta articulada. Hasta ahora solamente somos distintas voces disidentes, distintas voces de sociedad civil, de organizaciones políticas, de organizaciones gremiales. Está muy difuso el espectro. Por eso le digo que no hay como tal una oposición articulada. ¿Y por qué? Porque precisamente el diseño político que nosotros tenemos plantea la necesidad de un cuasi matrimonio por los 3 primeros años de cualquier gobierno para garantizarse de alguna manera espacios que le permitan sostener el clientelismo, ya sean nombramientos, oportunidades, calles, obras, recursos para tu área, etcétera. Y de repente un día ya uno ve, casi llegando al último año, que viene una ruptura y se da entonces un grito de guerra y se independizan de cualquier cosa, no importa que le voten la gente, pero es un año que están dispuestos a aguantar para entonces hacer una oposición, que ya deja de ser una oposición constructiva, estructural, realmente de fondo, sustantiva, y se vuelve más adjetiva de cara a las elecciones que vienen. Usted para la Procuraduría fue nombrada por un gobierno PRD y ahora para la Corte Interamericana también la propuso el PRD. ¿Esto la vincula al PRD? Creo que no necesariamente, yo creo que lo primero es que recuerde la designación, era la primera vez que se designaba una mujer y siempre voy a estar agradecida que se me haya dado ese privilegio, la primera mujer procuradora general de la Nación. Sin embargo, mi desempeño demostró que no había ningún tipo de sometimiento al PRD. Muy por el contrario, tuvimos demasiadas fricciones. Y de hecho, no tener ese respaldo político es lo que permitió que el gobierno que entraba hiciera lo que hizo. Sí. Lo siguiente es que ahora en un gobierno PRD yo podría concluir diferentes cosas. Primero porque nunca voy a saber a ciencia cierta quién me propuso, de quién fue la idea original. Sin embargo, yo no pensaría que hay una vinculación cuando no les importó tan rápidamente sacar la tabla y de postularme y despostularme. Pero exacto, yo a eso iba. ¿Se arrepiente de haber aceptado que la postularan para la Corte Interamericana? Yo entiendo que se conversó desde el inicio de la demanda, pero luego por ese mismo factor, entonces retiran la postulación. A ver, yo creo que hay cosas confundidas. No se conversó desde el inicio de la demanda. Una vez que ya el caso fue admitido o en proceso de admisión, el gobierno de ese momento, y que no era un gobierno PRD, que no era el que a mí me había designado, sino que había, y esto es importante, esto es un tema de personas, depende en qué creen las personas, porque el caso logró avanzar un poquito cuando había una canciller como Isabel Saimalo, que en su momento creía en la importancia de la reivindicación y en el sistema, ¿verdad? Y ella hace una primera comunicación de la posibilidad de un acuerdo, de sentarnos a conversar. Pero eso no se formalizó nunca. Eso nunca se dejó por escrito, nunca tuvimos reuniones formales, ni entre los abogados de la peticionaria, en este caso mi persona, ni el Estado. Eran puras intercambios informales de señores que van a hacer, van a esperar la condena, van a esperar el final. Luego entonces pareciera que la constante que se repite es que haya otra mujer en la Cancillería y que también crea en las posibilidades de las mujeres y que entienda el perfil que el sistema demanda para que Panamá pudiera lograr ese puesto. Es decir, una persona que hubiera estado en el sector político, en el sector judicial y también que tuviera ahora el sector académico, que confluyan en una misma persona. Esos aspectos podía dar un valor importante a los votos de Panamá y se podía lograr ese puesto que nunca hemos tenido. Bueno, eso en su momento
es lo primero que yo pregunté. Ustedes saben que tengo este proceso. Exacto, Así por eso que le decía que se conversó desde inicial, antes no, de. no. Cuando se me hace la propuesta, yo digo, antes de contestar, quiero saber si ustedes saben que tengo este caso. Y me dijeron, sí, sí lo sabemos. Ah, bueno. Entonces, Entonces ¿por yo qué voy por a... eso mismo lo retiran? ¿Será una jugada Exactamente. política? O Esa sea, es la esa es mi pregunta que duda. todos nos... Si es Esa una es la pregunta jugada que para todos nos... afectarla políticamente o simplemente no lo pensaron lo suficiente, porque políticamente el resultado no fue positivo para usted. Políticamente, porque no, el resultado es positivo para mí, porque finalmente lo que hubo fue otro perjuicio adicional sobre la base de ir al sistema y de tener pendiente la audiencia, ¿sí? Así que eso, no sé quién haya hecho el análisis, pero quien lo hizo y pensó que me afectaba se equivocó. Desde el punto de vista de la decisión del Estado, no lo vamos a saber nunca, solamente que lo dijera la persona que lo analizó, qué Pues fue sí. lo que pensó cuando lo retiró. Porque yo, muy por el contrario, lo que pensé era que era una oportunidad para reivindicar la postulación, ¿sí? Ya. Ok, vamos a cambio, volvemos y seguimos hablando un poco del Ejecutivo y de la Justicia. No se vayan, esto es Flor Misrachi Pregunta, hoy con la ex procuradora, ex diputada, ex candidata presidencial y ahora decana de la Facultad de Derecho de la USMA, Ana Matilde Gómez. Ya de vuelta en Flor Misrachi Pregunta, hoy con Ana Matilde Gómez, decana de la Facultad de Derecho de la USMA. Decana, su opinión de la constituyente, ¿es una oportunidad o en este momento no es oportuno? Los momentos lo dicen los pueblos. Una constituyente tiene solamente la misión de cambiar la constitución o darle unas reformas. Pero esos valores que están en la constitución, que son los valores políticos, económicos y sociales, que son los que el pueblo se pone de acuerdo o la sociedad se pone de acuerdo para valorarlos más y convertirlos en su constitución, en su acuerdo político, necesitan de una fuerza política que los defienda, los comparta y los sustente. Entonces, si esa fuerza política dominante en este momento no es la que lo quiere, es por gusto todos los ejercicios que hagamos porque no lo vamos a lograr. Y si los panameños estamos pensando que es, o sea, yo creo en la constituyente como proceso, ¿sí? Porque también mucho se ha satanizado el tema de la originaria, se piensa que la paralela es la única opción. Bueno, lo real es que en efecto hay un diseño constitucional que tiene una serie de distorsiones que están produciendo alteraciones en el ejercicio de la gobernabilidad, es decir, la relación entre gobernantes y gobernados. Por ejemplo, esa perversa situación de que la Corte investigue a los diputados a la Corte, cosa a la que me opuse desde incluso cuando era procuradora. Así que lo he sostenido en el tiempo y lo sigo diciendo. Eso es nefasto. Pero ese no es lo único. Entonces el debate tiene que ser amplio, tiene que ser transparente. Realmente nosotros necesitamos que se resguarde el pluralismo ideológico que tiene nuestra constitución liberal, la parte liberal de ella, igual que todas las garantías fundamentales, igual que las libertades democráticas que están en la constitución, hay que protegerlas. Incluso deberían ampliarse, pero nunca retroceder. Todos esos acuerdos son necesarios y va a depender de las fuerzas políticas. Pareciera que quienes en este momento están más convencidos de su necesidad son los que menos fuerza política tienen para poder llevarla adelante. Su valoración, procuradora, ex procuradora, del desgaste del gobierno, tan acelerado. Sí, y es lo propio, a mi juicio, de un error, como quien dice, de origen. Y me parece que hay una carencia total hay una incapacidad para responder oportuna y contundentemente a los señalamientos de corrupción. Hay una baja, ex procuradora, en los números del COVID. ¿Por qué no levantan el estado de emergencia? ¿Qué es lo que hay detrás? Bueno, pero mire, yo le voy a decir, yo creo que el manejo sanitario ha sido efectivo. Yo creo que lo que se ha hecho en materia de control de la pandemia sí ha sido efectivo. De hecho, hubiera sido todavía mejor si no se hubiera dudado al inicio, por ejemplo, de cerrar el aeropuerto más temprano o las fronteras, como hicieron otros países que no puede ser Finlandia, Nueva Zelanda, Taiwán, Corea del Sur, los que han sido realmente efectivos en el control de la pandemia. ¿Usted no levantaría el estado de emergencia todavía? Nosotros debemos ser muy cuidadosos. Yo no me apresuraría en decir que yo lo levantaría. ¿Dónde creo que ha estado la falla? Evidentemente al inicio estuvo muy bien usar el código sanitario, eso no lo voy a cuestionar porque lo fundamental era salvar vidas. Y teníamos ahí una legislación visionaria de su época, de la década del 40,
por allá. Y era importante, pero desde el punto de vista de, le dije que se gobierna en 3 dimensiones, y una de las dimensiones es técnico-jurídica. Gobernar por decreto o tratar de mantener el control solamente por decreto ministerial, claro que era un error. Decreto ejecutivo era un riesgo, pero sostenerlo en el tiempo sin pasar por la Asamblea, entendiendo políticamente por qué no lo hacen, ¿verdad? Es entonces el riesgo de que se pierda la legitimidad, es decir, políticamente el respaldo, porque la gente sienta que lo que haces no es justo ni es bueno, porque en la forma que me lo aplicas a mí, tú no lo cumples. Y ahí es donde tiene que haber coherencia en la gestión de gobierno, tiene que haber prudencia para que la gente pueda aceptar como bueno lo que le están imponiendo vía decreto. Ok. Exprocurador, yo quiero preguntarle de las delaciones premiadas, ¿dónde están las condenas de todos los que han sido delatados? Porque en teoría esa es la gracia del delator. Así es, y es lo que nos preguntamos todos. Definitivamente el Poder Judicial tiene que conectarse con la realidad de lo que demanda, las demandas sociales que hay de justicia, que van mucho más allá de los tecnicismos legales. ¿Cuál es su expectativa del caso Martinelli, que en junio ya da audiencia de los pinchazos? Bueno, lo principal es que se fortalezca el sistema para que realmente los fiscales puedan demostrar todo lo que han logrado probar y acumular, y que a quien le toque decidir comprenda que es importante para el fortalecimiento democrático dar una lección de vida para todo el que gobierna y que nunca más un presidente se atreva a hacer un uso abusivo de su poder. ¿Cuál es su opinión de que no haya ninguna condena por lavado en Panamá? ¿Cuál es la naturaleza de ese problema? Bueno, es estructural, la naturaleza es estructural, es decir, hay un sistema, cuando digo sistema me refiero no solo a los actores, sino también a todas las variables que inciden en la solución del problema. Panamá ha hecho un esfuerzo importante en una serie de normativas, pero también falta la conexión de los operadores judiciales, falta la capacidad de recursos para poder ir detrás del dinero y que no haya ningún tipo de tentáculo de poder ni económico ni político que toque la justicia. Caraballo versus Ulloa, ¿las cosas se destrancaron porque igual se iban a destrancar y estaban en camino a salir o porque salió Ulloa? Bueno, muchas cosas tienen que ver con el tiempo que se investigan. El procurador Caraballo, el procurador suplente, él está allí y conoce muchísimo de procedimiento y puede agilizar cosas, eso por supuesto que sí. Y puede imprimir la dinámica personal que él tiene porque es un operativo. Es decir, él es un fiscal que siempre ha sido fiscal operativo. Sin embargo, hay cosas que no se podían reventar ahora que él llegó. Tenían que venir ya en camino y eso es lo que permite que se tapen, ¿no? Cada vez vemos más anarquía e irrespeto a las autoridades. ¿Cuál es su lectura al respecto? Eso es parte de la deslegitimidad del poder. El ejercicio del gobernar tiene 3 dimensiones y cuando desde el punto de vista de la eficacia, es decir, lo que tú respondes no resuelve mis problemas, o desde el punto de vista político, es decir, lo que yo no entiendo, lo que tú estás haciendo, y desde el punto de vista técnico-jurídico, lo que haces no lo encuentro ni justo ni bueno porque me lo aplicas a mí, pero tú no lo haces. Es decir, yo no tengo plata porque tú decidiste que iban a permitir que recortaran los salarios, pero tú no te recortas el tuyo. Allí hay un discurso, un mensaje distorsionado que produce precisamente una ruptura en la gobernabilidad, en esa relación entre gobernantes y gobernados. Mucho tiene que ver con esa falta de legitimidad, validez y la eficacia que tiene que haber en las 3 dimensiones en las que se gobierna, que tiene que ver con lo político, con lo técnico jurídico y con lo social. Muchísimas gracias, ex procuradora, por acompañarnos el día de hoy. Esto fue Flor Misrachi Pregunta, hoy con Ana Matilde Gómez.